Bueno, si nos da un tiempito a la tarde, también podemos abrir el programa, correr o variar algunos parámetros. Aunque repito, el programa es muy amigable, pero no hace más o refleja más de los datos que nosotros le pongamos, ¿no? ¿Y qué programa digo? Hay muchos programas, yo utilizo Slide, hay Plaxis para elementos finitos, hay, bueno, toda la rama del Rocket Science, programas muy interesantes para rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Voy a pasar a un resumen ya digamos, del método en sí de diseño de construcción de relaveras, ¿no? Aquí pues entenderán que es un cálculo también de múltiples criterios, múltiples ingenierías, simplemente mostrarles lo que hay, ¿no? Aquí se necesitan especialistas hidráulicos, hidrólogos, además de los geotécnicos, ¿no? Para hacer estos cálculos. Nos preguntaríamos, entre recrecimiento, aguas arriba, línea central y aguas abajo, pues cuál se escogería en un proyecto nuevo y qué condiciones operativas y geotécnicas pues se deberían descartar o reforzarlo, ¿no? ¿Qué cuatro componentes del balance del agua del depósito debes cuantificar? Si deseas dimensionar la balsa y proteger la estabilidad, y qué decisión de diseño se tomaría en cada uno, ¿no? Vamos a ver un poquito, o sea, de diseño de la relavera y algunos temas de construcción, ¿no es cierto? La bibliografía que estoy utilizando nos da por ahí unos detalles, digamos, constructivos, etcétera, que se los podría tomar en cuenta, pues si se los puede actualizar. En el tema de residuos, pues con material de préstamo, normalmente estos materiales o la presa se puede aprovechar pues justamente utilizando los materiales de descapote, digamos, ¿no es cierto? Los materiales inertes que no van a ser aprovechados en el beneficio para conformar la presa. Y si esos materiales son inexistentes, pues tendríamos que traer material de préstamo, ¿no es cierto? Para generar esa presa. De ahí vienen las diferencias del diseño de presas con el diseño de presas convencionales en el tema estructural, adoptando la naturaleza del comportamiento de los lodos, que sería la diferencia radical, ¿no? En el uno tenemos netamente agua y en el otro tenemos pues agua con sólidos, ¿no? Esa sería una de las principales diferencias. El otro es el sistema de drenaje y de control del agua, consideraciones especiales pues, para el manejo del agua y el drenaje. En cuanto aquí, pues tenemos contaminantes, ¿no es cierto? Las aguas pueden tener contaminantes y pueden necesitar un pretratamiento antes de su vertido. Dentro del diseño, ¿no es cierto?, de construcción de relaveras con presa, ¿no es cierto?, distinguimos las tres principales: la de presa de crecimiento de aguas arriba, la de aguas abajo y la de eje central, ¿no? En este caso, pues yo ya les había anticipado que la de crecimiento de aguas arriba, esa está totalmente descartada por las normativas, esa no se debe hacer, está prohibida desde pues las experiencias que se tuvieron en otros países donde las roturas de estas presas eran las más frecuentes, ¿no? Por problemas netamente pues de mantener, ¿no es cierto?, una estructura de contención con propiedades estables. También hay que pensar en el tema de la economía, ¿no es cierto?, el equilibrio ambiental. Depósitos de residuos deben ser económicamente viables y ambientalmente equilibrados. Un diseño que facilite la clausura y la restauración al final de su uso, que es el último tema que vamos a ver el día de hoy, justamente algo de la etapa de cierre, ¿no es cierto? Es decir, si vamos a construir una relavera, una escombrera, y esa nos va a generar problemas ambientales ya desde el inicio, pues a ver, hay que pensarlo, o sea, no, ¿por qué lo vamos a hacer, no? Hay que ir pensando desde el inicio en todos los componentes, en todas las variables, ¿no es cierto?, que las tomamos para las decisiones, ¿no? Recuerden el tema político, el tema social, el tema ambiental, el tema estructural, el tema geotécnico, ¿no? Si es que nos va a dar ya algún problema, nos va a causar desequilibrio, o sea, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Entonces, desde el principio, tiene que ser una parte del diseño, pues buscar ese equilibrio, ¿no? Desde que estoy tratando de diseñar la relavera, ya estoy pensando en cómo la voy a cerrar, ¿sí?
Eh, el diseño parte pues con las estimaciones de la capacidad de la balsa, ¿no? Aquí tenemos una fórmula donde el volumen, tenemos que calcular un volumen de agua con sólidos, ¿no? Digamos que el volumen total, que incluye todo el agua, todo el lavado, todo lo que se podía ingresar desde la parte de beneficio, todo el relleno hidráulico, ¿no es cierto?, del relave, con pérdidas, con ganancias y pérdidas, ¿no? Las pérdidas estarían, bueno, aquí un poquito, pérdidas por evaporación, ¿sí? Ya, son áreas muy grandes con solación, ¿no es cierto? Y el agua va a evaporar de alguna manera y eso nos beneficia pues porque nos resta volumen necesario. Volumen de agua decantado o extraíble por bombeo y decantación, pues esto es lo que nosotros vamos a proyectar, cómo va a ser nuestra tasa de recolección de aguas claras, ¿no es cierto? Y vamos a ir nosotros, por un lado, inyectando lodo y en otros puntos específicos recolectando aguas claras, ¿no? Entonces, esto va restándose, ¿no? Luego el volumen filtrado hacia el terreno y hacia los órganos de drenaje. Por más que nosotros querramos impermeabilizar el terreno, podemos tener filtraciones, ¿no es cierto? Y en principio todas esas filtraciones, pues lo ideal es recolectarlos con drenajes previamente establecidos, ¿no? En la parte inferior. En el caso del oriente, ¿cómo hacer un cálculo de volumen de agua perdido por evaporación? Sí, más adelante hay un ejemplo que ya les adelanté, ¿no es cierto? Un cálculo, digamos, tipo ensayo, es tomar un recipiente, enterrarlo, dejarle una parte superior libre y dejarlo al sol, ¿no es cierto? Y medir la evaporación. Ya, pero, o sea, la evaporación sí, pero lo que pasa es que las condiciones son muy variables. Tú sabes que en el oriente puede amanecer con lluvia y en la tarde estar un sol canicular. Entonces, eso nos va ahí a la importancia de los datos estatales, ¿no es cierto? De las redes estatales de climatología, que midan viento, que midan sol, que midan precipitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuánto dura un proyecto de estos? ¿En qué tiempo se va a llenar esa relavera? Sí, pero para el diseño. Entonces, el diseño puede ir evolucionando en el tiempo, se pueden ir actualizando datos y si no hay, pues irlos midiendo. Pero es que en la Amazonía, por ejemplo, INAMI no tiene casi nada de estaciones. Ahí vienen las investigaciones, alguien que tome datos durante todo un año y tome datos durante todo el tiempo de vida útil de la relavera. Eso ya va a servir para otra relavera y así sucesivamente. Pero bueno, hay fórmulas, ¿no? Hay fórmulas que nos van a dar, pues, valores, ¿no? Sí, para todo hay fórmulas, ¿no? También tocaría considerar el tema del cambio climático. Por ejemplo, ahora tenemos presencia de precipitaciones que van sobre la media de lo normal. Sí. Volumen de agua lluvia o escorrentía que llega a la presa. Y en este volumen de agua lluvia que llega a la presa, pues bueno, no soy hidrólogo, pero hay que entenderse que podemos tener un evento extremo. Y en función de lo que vimos, del tipo de presa, vamos a ver qué periodo de retorno debemos analizar. Y en el caso de presas de importancia extrema, pues vamos a calcular con la máxima tormenta posible que se pueda dar, ¿no es cierto?, en la vida. Entonces, con eso se deberá diseñar. Esto es una relación beneficio-costo, como les decía. No podemos sobredimensionar, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una relavera pequeñita, sobredimensionarla, porque realmente pues el costo tal vez es muy elevado, pero si ya la categoría de la presa va subiendo, vamos aumentando pues los factores de seguridad y la vamos volviendo más conservadora cada vez, ¿no? El dato del ingeniero de Chile era interesante, ¿no? Miren, es casi imposible que falle una relavera, una en tantas puede fallar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es que nosotros pues logremos que eso se cumpla, como él lo dijo, ¿no? Y todo depende de los datos, como en el programa de estabilidad, si yo le meto cualquier cosa al programa, cualquier cosa me da, pues aquí también estas estimaciones dependen de la calidad de los datos, ¿no? Esto se va, ¿no? Esto se evapora, esto extraigo, esto se filtra al terreno. Esto de la filtración, por ejemplo, es algo muy complejo. ¿Cómo se filtra, ¿no es cierto?, en el subsuelo? Ahí tenemos que analizar, ¿se acuerdan? El punto de los acuíferos.
Y esa infiltración llegará a los acuíferos, no llegará, no sé, no contaminará, etc. La parte de filtración de su suelo es muy compleja, ¿no? ¿Y cómo se va a comportar el suelo bajo las cargas que le voy a poner? La porosidad va a aumentar, va a cerrar, ¿no? Y ahí los ensayos de permeabilidad con presión, ¿no? Se trata de modelar, pues, es lo mismo que en las presas, ¿no? Se hacen los ensayos, pues, con cargas de presión, ¿no? Modelando lo que va a tener el agua arriba. Y finalmente el volumen de agua lluvia desconvertida que llega a la presa. Ya sabemos que la hidrología, pues, es una ciencia chuta muy, muy compleja. Depende de muchos datos, ¿no es cierto? Y siempre es una estadística que depende de la calidad de datos que tenga el país. Habrán países que tienen estadísticas muy buenas, con cálculos muy buenos, y si no lo tenemos, lamentablemente nos vamos hacia lo conservador. Hacia lo conservador, a exagerar tal vez un poquito los volúmenes. ¿En qué nos ayuda una buena calidad de datos? En optimizar, gastar menos. Si no tengo buena calidad de datos, me voy hacia lo conservador, hacia lo más seguro, más sobredimensionado. Así son las cosas. Y esa es la evolución de todos los códigos de diseño. ¿Sí? Quedemos hasta ahí para pasar a un pequeño receso, ¿les parece? Estamos hablando de la capacidad de la balsa, ¿no? Hasta el mediodía nomás dice. Ya. Que le demos hasta el mediodía. Y ahí nos vamos. 2 horas de almuerzo. Yo soy serio, hermano. Estamos con la estimación de la capacidad de la balsa. Una estimación netamente hidráulica, digamos. O sea, que cuánto material líquido, lodo puede recibir. Y veíamos que pues, la capacidad neta pues, es la capacidad total con un balance de entradas y salidas. Se hacía la pregunta, entonces, ¿cómo calculamos el volumen de agua perdida por evaporación? Pues aquí tenemos una fórmula, ¿no? Bueno, habrán muchas más, ¿no? Y tema de investigación, tal vez en nuestras zonas tenemos características especiales, ¿no? Desolación, viento, etcétera, ¿no? Pero una fórmula para calcular la evaporación media, pues nos dice que está basada en un coeficiente empírico, ¿no es cierto?, en función del tamaño del lago, la profundidad, ¿no es cierto? 11 para lagos poco profundos, 15, perdón, y 11 para lagos ya más profundos. Temas, bueno, es un valor netamente de la tensión saturada del agua, ¿no es cierto? Milímetros de mercurio y la humedad relativa, sí, datos ambientales, ¿no? Humedad relativa y velocidad media del viento, ¿no? Especialmente el viento afecta bastante, ¿no? Siempre que uno va a una zona de viento, nos saca el calor, nos saca la humedad del cuerpo, etcétera, nos reseca, ¿no? Entonces, esa evaporación estaría en función de estos parámetros donde los datos específicos de humedad relativa, velocidad de viento, por ejemplo, son interesantes que existan dentro pues, de los datos nacionales, etcétera, etcétera. No entra como datos Fitch, en esta fórmula, así como la vemos, pero habrán muchas fórmulas más. Muchas fórmulas más. O sea, solamente estamos dando una repasada superficial. Hay muchas fórmulas en cada uno de los cálculos, hay muchas variantes. Y ahí es donde ya los especialistas, ¿qué tienen que hacer? A ver, esta fórmula se aplica a mis condiciones. Esta fórmula fue hecha para la costa, para la sierra, para el oriente, tal vez. ¿Cómo fue hecha? Y ahí es el trabajo de nosotros buscar la fórmula que mejor se acople a las situaciones que nosotros tengamos en nuestro medio. Y si no es así, tratar de adaptarla, ¿no? Así es en todo, ¿no? Hay fórmulas para ángulos de fricción, pero son para materiales gruesos, otras son para materiales limosos, etcétera, etcétera. Y aquí va a ser lo mismo, ¿no? En esta bibliografía, que es española, entonces, tal vez, metiéndonos un poquito más, y al que quiera hacer un cálculo, hay que meternos al origen de cada una de las fórmulas para ver cuál sería la más aplicable en nuestro medio, ¿no? Hay personas que se van a estudiar a veces escuela rusa, escuela americana, traen sus fórmulas. Lo importante es que esas fórmulas sean aplicables a nuestro medio, ¿no? Y se apliquen esas correlaciones.
una fórmula que se nos presenta aquí para el volumen de agua perdida por evaporación. Al finalmente, claro, esta es la proporción media mensual, pero al final se multiplica por la superficie media del agua en el periodo considerado, y ya nos va a dar la velocidad, ¿no es cierto? Ya multiplicarla, este valor medio por el área. Aquí es este datito que conversábamos, ¿no? Si esta fórmula, digamos, no la vemos tal vez muy aplicable, ¿no? O queremos una contraparte experimental, pues si se requiere mayor precisión o una contraparte experimental, se nos recomienda realizar un ensayo en un tanque metálico de 1,80 de diámetro por 0,90 de profundidad, semienterrado, ¿no es cierto? Dejando unos 10 centímetros libres del borde, llena con el lodo, ¿no es cierto?, que estamos utilizando en un emplazamiento análogo o similar o junto en el área de estudio para hacer una evaluación medida, digamos, de esta evaporación, ¿no es cierto? Sería una forma de calibración, ¿no es cierto? O, ¿por qué no, digamos, en un proyecto que sea de largo plazo y podemos tomar también datos experimentales, hacer nuestras propias fórmulas, ¿no? Que hacia eso iría, pues, el tema de docencia e investigación. El volumen de agua decantado, pues esta fórmula es la fórmula, pues, de Snell, me parece que es, sí, perdón, de Stokes, es la fórmula de Stokes, que nos dice que la velocidad de caída de una partícula es directamente proporcional a la variación de densidades o de pesos específicos entre el peso específico del agua y del sólido que está formando la partícula, directamente proporcional al cuadrado del diámetro de esa partícula, y inversamente proporcional a la viscosidad, ¿no es cierto?, del fluido. Claro que esta fórmula es una fórmula que asume que la partícula es redonda, ¿no?, perfectamente esférica. Es muy utilizada en mecánica de suelos para calcular granulometrías por hidrómetro. Bueno, ahí se lo utiliza al revés, o sea, ahí despejamos el diámetro y medimos el resto de parámetros. Aquí es tratar de predecir la velocidad de decantación, más no los diámetros de las partículas. Entonces aquí se utiliza densidades, diámetro de las partículas sólidas, viscosidad del fluido, y la viscosidad del fluido también depende de la temperatura. Entonces datos de temperatura, etc. Un dato importante, que cuando los lodos son arenosos, esta decantación se produce con facilidad, y para las partículas dentro de los 30 primeros centímetros del punto de vertido, ¿no es cierto?, se produce normalmente con facilidad. Pero cuando los sólidos es superior al 5% la sedimentación de las partículas, no exactamente sigue la ley de Stokes. Es una ley de Stokes donde la cantidad de sólidos presentes en el líquido no debe ser exagerada. No debe ser exagerada. Entonces aquí la bibliografía nos presenta una fórmula de calibración de la velocidad de decantación, modificando la velocidad de decantación de Stokes por un valor de n a la r, que va a variar en función de la porosidad inicial de la pulpa, ¿no es cierto?, y el diámetro medio de la partícula, ¿no es cierto? Aquí tenemos diámetros medios típicos para distintos materiales y los valores de R recomendados, ¿no es cierto? 4, 8, 12, 20, 30, ¿no? Entonces, este dato es interesante, porque no, la ley de Stokes sí, pero no sirve para cualquier tipo de material, ¿no? Si hay exceso de sólidos, que va a ser lo típico, aquí una forma de calibración, ¿no? Para lodos finos, la velocidad de sedimentación suele estar alrededor de 3 a 10 centímetros por hora, como un dato genérico, ¿no?, que lo podemos utilizar. También tenemos que hablar de la estación de bombeo, ¿no es cierto? Deben estar más allá del recorrido de las partículas finas hasta su sedimentación. Si no hay decantación completa, pues utilizar filtros de decantación escalonada, etc. El tema de consolidación de los lodos: comienza a depositarse las partículas y entrar en contacto unas con otras, normalmente más en una decantación vertical, mientras que las partículas gruesas van teniendo decantaciones, digamos, unas trayectorias más parabólicas. La presión del peso reduce el volumen también de vacíos y expulsa el agua, pues ya en los materiales decantados, produciéndose el efecto de consolidación. Ahora, filtración en el terreno, ¿no? Es necesario determinar cuáles van a ser las aportaciones de aguas procedentes de la lluvia o la escorrentía, y dimensionar también los órganos de evacuación.
no solamente se puede filtrar en el terreno el agua, sino que del terreno tener surgencias de agua, ¿no? No solamente la lluvia, ¿no es cierto?, sino tener surgencias de agua, porque pues en temas invernales puede haber saturación del subsuelo, ¿no es cierto?, y tener surgencias de agua que aporten agua a la balsa. Entonces al final se debe tener sistemas de captación de aguas, tanto de subdrenajes para evitar infiltraciones, o también captaciones de surgencias, como en el ejemplo que les di, pues haciendo el recorrido, pues se vio un ojito de agua por ahí, y eso ya se puede pues diseñar una captación de esas urgencias de agua. Para el tema de filtraciones, pues nos habla aquí la teoría que tenemos soluciones gráficas, ¿sí? Las urgencias de agua, pues, ojos de agua, Ojos de agua, se les llama, sí. para entender todos. Tenemos algunas fórmulas para el cálculo del caudal expulsado por los lodos al consolidar. En el momento de consolidar se expulsa el agua puede ir hacia arriba o por la compresión filtra hacia abajo, ¿no? Inclusive en el cálculo de la consolidación de los materiales, pues se habla de los frentes de drenaje activo, entonces se puede tener un solo frente de drenaje que drene hacia arriba, pero si el basamento es drenante, puede el material compactado drenar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Para ello es necesario, pues, por ejemplo, cálculos como cálculos de permeabilidad. En este caso, pues, el cálculo de la permeabilidad, pues, es un tanto complejo, especialmente predecir cuál va a ser la permeabilidad, por ejemplo, de los lodos que se van sedimentándose. Luego, saber la permeabilidad del suelo de base, ¿no es cierto?, que puede ir variando y va a ir variando con el tiempo, porque la permeabilidad puede ir variando conforme se va aplicando carga, pues las reacciones de las fracturas, por ejemplo, de las rocas, pueden tenderse a cerrar. Y en el caso que se tenga una carga hidráulica alta, las fracturas de las rocas, ya al tener agua con mayor presión, puede generarse el efecto contrario, lavado de fisuras y aumentar el caudal, ¿no es cierto? Entonces se puede tener estos casos donde la relación carga-caudal, digamos, sea lineal, o que luego pues sea al inicio pobre y luego muy alta, o al principio alta y luego muy pobre, porque como se puede producir lavado de finos, ¿no es cierto?, también se puede haber migración de finos que luego selle más bien las fracturas. Entonces es un tema un poquito complicado. Bueno, algunos métodos para estos cálculos, métodos de las redes de filtración, aplicables solo si el flujo de lodos es cuasi estacionario con velocidades menores a 3 milímetros por año. Bueno, aquí entran ya los especialistas hidráulicos, si el flujo es laminar, si el flujo es turbulento, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue la ley de Darcy, etcétera. Aquí hay una ecuación, ¿no es cierto?, que trata de predecir los caudales expulsados por los lodos. Dependen del coeficiente de permeabilidad, que les digo que hay que analizarlo muy bien, la altura de los lodos, es decir, este caudal va a ir variando, más altura, aquí es directamente proporcional, más caudal, más presión de agua, ¿no es cierto? El peso específico de los lodos saturados, del líquido, la velocidad de ascenso de los lodos en la presa, y este coeficiente medio de consolidación, que sale de las curvas ediométricas, ¿no? De alguna manera se debería hacer ensayos de laboratorio donde se coloca el lodo en distintas condiciones ya de densidad que vaya a tener en el tiempo para ir prediciendo los coeficientes de consolidación. Y así poder llegar a estimar la expulsión del agua, no por consolidación, por sobrecarga. Aquí vemos el tema de las líneas de flujo, ¿no es cierto?, que yo en el programa les dije, lo genera, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, variaciones cuando el coeficiente, relaciones entre coeficiente horizontal y vertical, 1, 2, 1, 1, etcétera, donde pueden subir o bajar las líneas de flujo en función de los coeficientes de permeabilidad, sean distintos en horizontal o en vertical. Aquí, por ejemplo, según permeabilidad del cimiento, también el cimiento puede ser permeable, generar un punto de absorción de agua. Aquí podemos tener surgencias, ¿no es cierto?, en el talud. Cimientos poco permeables también, ¿no es cierto?, aquí se puede analizar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería ya tema de hidráulicos, hidrogeólogos y además de esto que yo considero que sí está bien, en un principio pues ya los programas computacionales que nos van a ayudar a modelar de mejor manera estas líneas de flujo. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que va a pasar,
Y luego, pues, ya en el de la construcción de la relavera hay que ver si es que está pasando, ¿no? El volumen filtrado hacia el terreno, ¿no? Tenemos aquí también una fórmula propuesta. Depende de la permeabilidad media de los materiales del dique, de la diferencia entre el agua decantada y el nivel del agua freático al pie o en el dren de salida, ¿no? Aquí está considerando el dren de salida. Datos hidráulicos, tubos de canales de corriente, tubos de escalones que se pierden en el potencial H, ¿no? Para estimar estos parámetros de aquí. Otra fórmula es el volumen infiltrado. A ver, este de aquí es el caudal de infiltración. Y acá estamos hablando ya por unidad de longitud de dique, ¿no? Modificaciones cuando el terreno no es horizontal, sino que tenemos inclinaciones, digamos, en el basamento, digamos, del cubeto y en el mismo dique en sí. Entonces, se puede hacer unas correcciones por terreno inclinado, digamos, ¿no? Que serían en este caso. También hay las gráficas para las soluciones respectivas, ¿no? Que son de los métodos, digamos, tradicionales de las investigaciones primarias. Estos son los arcos para determinar los puntos de surgencia e infiltraciones en diques, no sé, inclinados de Young de 1983, ¿no? Luego ya entramos ya a algo más conocido, volumen de agua, lluvia o escorrentía aportada a la balsa, que se aplica aquí la hidrología tradicional, ¿no? La hidrología tradicional, aquí les voy a presentar las fórmulas tradicionales, algunas cosas básicas, pero bueno, los hidráulicos especialistas ya que están en la vanguardia, pues sabrán cuáles son las fórmulas más aplicables y más, de mayor certeza, digamos, en nuestro país, ¿no? Hay muchas fórmulas. Ustedes saben que el tema de escorrentía depende, por ejemplo, en este caso, volumen de agua. Tenemos análisis que involucran periodo de retorno, intervalos de tiempo. En el caso de las precipitaciones, también el típico histograma triangular, ¿no es cierto?, donde correlacionamos caudales picos, los típicos tiempos de concentración. Aquí también entra el tema de cobertura, ¿no es cierto? Que el tiempo de concentración es más corto si no hay cobertura de suelo, si una roca desnuda, los tiempos de concentración son más largos, si hay una buena cobertura de suelo, vegetación, árboles, etcétera, ¿no? Y todos esos cálculos que les decía que son muy estadísticos, a la final, pues nos llevan al cálculo de los volúmenes de agua lluvia y que van a estar aportados hacia la balsa, ¿no? El tiempo de concentración, pues hay varias formulaciones. En el tema de la hidráulica también las fórmulas varían en función del tamaño de la cuenca, de la inclinación media, de la forma, etc. Ahí ya vienen los cálculos que nos van a llevar hacia el cálculo de caudales, esta fórmula típica que hace ahí, ¿no? El coeficiente medio de escorrentía, el área de la cuenca y multiplicado por la intensidad media de precipitaciones, ¿no? Fórmula muy común. Aquí en tiempo de concentración también hay muchas fórmulas, aquí hay algunas otras fórmulas. En el país tenemos fórmulas propias también, hay unas fórmulas propias para el país, por zonas, etc. Entonces ya la experiencia de los técnicos dirán cuáles son las que dan los datos más veredictos, más reales, ¿sí? Aquí un esquema del proceso de diseño en resumen. Se basa en muchos modelos, bueno, una reconstrucción con inteligencia artificial de la imagen de texto que realmente no la pude encontrar nueva, pero bueno, digamos que empezamos con ubicar la relavera con criterios de evaluación de emplazamiento, multicriterios especialmente ambientales. Vamos al modelo geométrico, tenemos que establecer más o menos un análisis preliminares, alturas de la presa, tamaños de coronamiento, revanches, etc. Obviamente capacidades, ¿no?, de volumen, técnicas de vertido. Aquí muy importante los ritmos de producción, la granulometría de los residuos, las aguas, ¿no es cierto?, el análisis del agua, el balance hídrico ahí que se va a tener. Dentro de la modelación geotécnica, los ensayos de laboratorio,
que parten también de un modelo hidrogeológico, ¿no? Entonces, modelos de flujo, de líneas de flujo que les hablaba, analizando cimentación, la sedimentación, la estabilidad, el análisis de estabilidad que les mostré. El tiempo de crecimiento de las laderas es muy importante. Más adelante me parece que sí tengo unas gráficas. La capacidad, relación capacidad versus altura, ¿no es cierto? No necesariamente lineal. Les decía, puede ir creciendo la altura de la presa, generando volúmenes, y atrás, pues puede no crecer linealmente, ¿no? Modelos de emplazamiento de los sólidos, balance de agua en el tiempo, y así sucesivamente, todos esos modelos enlazándose para generar nuestro diseño, la modelización del balance de agua, ¿no es cierto? El modelo de gestión del agua, el modelo del drenaje, el modelo hidrológico, ¿no? El modelo hidrogeológico, el modelo hidrológico, donde aquí pues entramos en un modelo de recirculación también, ¿no? Donde vamos captando el agua lluvia, agua del proceso de beneficio, tratamiento, recirculación, ¿no? Es un modelo de tratamiento de los residuos y balance del agua en el tiempo, ¿no? Perdona, una pregunta. Y en el tema de lo que sería instrumentación para para controlar lo que sería la estabilidad física, teniendo en cuenta lo que son piezómetros, puntos de control topográfico, esclerógrafos y una serie más, incluso hasta, ¿cómo es Sismógrafos, ¿no? Sí. Pues eso no se debería tener en cuenta también en estos esquemas. Además, también el tema de lo que es el drenaje, tanto el drenaje basal como el drenaje del rebose de aguas claras, ¿no? A través de Sí. Es así, o sea, todo es un conjunto, ¿no? Digamos que aquí es un diagrama de las etapas del diseño, pero estamos en diseño. Luego viene del diseño, viene la construcción y luego viene pues la instrumentación. Claro que sí, por aquí faltaría en la etapa de diseño, hay que prever la instrumentación, ¿sí? Yo diría que una instrumentación básica, claro, niveles freáticos, ¿no es cierto? Control topográfico, ¿no? Perfecto. Y algo también del tema de vibraciones, sismicidad, etcétera, deformaciones, ¿no es cierto? Inclinómetros, etcétera. Sí, son básicos, ¿no? Y se deben ir colocando también conforme va avanzando las etapas constructivas en sitios claves. Lo que sí yo digo es que eso no debe ser el punto, digamos, que gobierne el diseño. O sea, si esto está muy bien diseñado y el proceso constructivo está bien hecho, esos equipos quedarían sobrando, aunque hay que colocarlos. No pensar que esos equipos se deben colocar porque se va a romper y entonces para que me dé la alerta. No. Es más, según lo que he leído, a veces no son ni siquiera lo suficientemente sensibles. Y ya veremos al final, creo que sí tengo unas de esas diapositivas, creo que las puse ahora. El conocimiento de la persona que recibe los datos, la interpretación de los datos y convertir esos datos en algo efectivo, digamos, en un tema de acciones, es complejo. Sí, pero sí, es perdón, complejo, si pero nosotros no sí. tenemos, a ver, la data, ¿quién me da? La instrumentación, ¿no? Sí, debe Si no tengo haber. Instrumentos de diferentes tipos para el control físico, sobre todo me refiero, ¿cómo puedo hacer un seguimiento cómo puedo me adelanto un poquito. Primero debe haber el tema de visual. Deben haber verificaciones visuales, o sea, siempre estar pendiente. Mínima grieta que se produzca, cambio, ¿no es cierto?, surgencia de agua. Luego la instrumentación, sí. La instrumentación debe estar acompañada con la interconexión de los datos de la instrumentación a un, digamos, tipo eco que tenemos ahora. Así es, un centro La velocidad de recolección de los datos. Luego, las personas calificadas y cualificadas para interpretar esos datos. Porque si eso no lo hay, llega y ¿ahora qué es esto, no? Y luego, ¿qué hacer cuando esos datos han llegado, ¿no? ¿Qué reacción se debe tener, ¿no? Entonces es bien complejo, digamos, estos temas, que no queremos llegar a un tema de riesgo, ¿no es cierto?, que una alerta, sino que
Si está bien diseñado, eso es un plus, digamos, eso es un plus. La idea es que no se dé. En el caso de la presa de Minas Gerais de Brasil, tenían muchas cosas y todo quedó grabado, pero no sirvió de nada, ¿cierto? Quedó grabado, hubieron cámaras, ya, tenemos videos. Pero no, la idea es no llegar a que se necesiten, Pero, digamos. pero ahí Se deben colocar. Bueno, pero- ahí, o sea, analizándolo, o sea, eso es importante, o sea, aquí entre nosotros, porque a la final aquí estamos diferentes perfiles profesionales, ¿no? Muchos que a lo mejor conocemos de cerca, bueno, en este caso hablo de la redadera de Tundaime, que es, yo creo que se pusieron el ejemplo ayer, que en base a eso estamos prácticamente impartiendo este conocimiento. Entonces, hay algunos compañeros de los que estamos aquí a lo mejor conocen más, otros menos, de lo que es esa realidad, cómo se está desarrollando ahora mismo esa obra, que es como tú mismo comentabas, pues Es grande. es un tipo, incluso algún rato va a llegar a ser una de las redaderas, una de las más grandes del mundo, no la más, pero entre las más grandes. Entonces, todo esto es importante, ¿no? Entenderlo. A la final, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Mi consejo es que se trate que todo esté bien desde el diseño. O sea, tomar las seguridades y todo y los datos desde la etapa de diseño, ¿sí? Lo otro es un tema complementario, necesario y obligatorio, Proceso constructivo. pero el diseño y el proceso constructivo es lo que manda. Es lo Sí, que pero, manda. o sea, Sí. mi inquietud va más allá. O sea, el asunto a veces de, ¿cómo es? Cuando nosotros no lo impartimos o no compartimos bien la información de realmente, poniendo el ejemplo de esta Tundaime, hay veces que, o sea, se escucha en la prensa. Hay prensa, lastimosamente en la prensa, que no tiene conocimiento de estos temas y agarra y lo lanzan cualquier cosa. Dicen, no, a ver, esta obra va a fallar. ¿Pero por qué va a fallar? O sea, nosotros aquí como técnicos sabemos que se está llevando dentro de parámetros técnicos. Como decía mi compañero, no es que estemos defendiendo las operaciones que están desarrollando en esa mina. Sin embargo, pues, o sea, nosotros como parte de las auditorías técnicas que participamos como IGE, concretamente en esta obra, pues hemos visto de cerca, por ejemplo, el tipo de instrumentación que es... Entiendo que ya está la instrumentación y se están colocando. Tiene Sí. mucha instrumentación, me parece que solo, a ver, Tundaime tiene alrededor de 120 instrumentos, algo así, más o menos, no tengo exacto el dato, entre acelerógrafos, inclinómetros, piezómetros, puntos de control topográfico, incluso algún sistema INSAR. Quiero decir esto, o sea, mi comentario va, y perdonen que interrumpa la No, está clase. excelente. Más bien es por el tema de que, o sea, la información, cuando nosotros leemos y tenemos algún conocimiento técnico, me refiero, sobre este tema, pues sabemos analizar la información que se nos puede compartir. ¿Sí? O sea, eso, ¿entienden? Porque a veces dicen, no, a ver, no se habló nada sobre sistemas de instrumentación que están colocados en este tipo. Por ejemplo, lo que acabo de hablar de los drenajes, tanto los drenajes basales que están colocados en esta obra, así como también los drenajes de rebasamiento de aguas claras que van hacia las piscinas de aguas ácidas y luego son tratadas, ¿no? Así es. Entonces, toda esta cuestión, a mí, o sea, para mí es importante, o sea, que lo compartamos. Y si tú tienes conocimiento de esto, la verdad que se agradece, ¿no? Sí. Al final, Tengo más adelante. vamos a alimentar mucho más el conocimiento. Tengo adelante Y alguna eso cosa yo creo que es básica. el fin, realmente, o sería el propósito de Y en el módulo 6, creo que se va a tratar el tema de instrumentación. Sí, o sea, como les digo, yo les voy a dar una repasadita general al todo, pero faltan 5 módulos más. Claro. 5 módulos más. Ahora el tema que dice Manuel es válido, ¿no? En el sentido de que hay la instrumentación, porque soy testigo de conocido, Sí, hay. conozco de cerca eso, pero ¿quién conoce eso? Es que ahí está. Conoce los de la mina, los que hicieron la auditoría y los que trabajaron en la auditoría, pero solamente conocen ellos. ¿Y No conoce- quién está interpretando los datos? No se conoce hacia afuera. Entonces, eso yo creo que sí hay que hacer una mea culpa
de tanto de la parte de la empresa minera como también de las instituciones responsables también de comunicar Los entes de control deberían estar recibiendo en tiempo real esos datos. y también, exactamente, Y deberíamos tener gente capacitada en interpretar esos datos. Ya. ¿Y esto que me está llegando qué es? ya, y eso no hay. Ahora, yéndonos más allá, ¿no es cierto? Un poquito a los Inclusive la instrumentación no es solamente la etapa constructiva. Esto tiene que quedar post. claro. Y alguien quedar ahí y sigue interpretando Y esos datos. post es lo más grave que puede haber, Ujú. porque ya no estamos dentro de todas las Y ahí no nos toca tenemos a nosotros seguir monitoreando. Ahora tenemos esa instrumentación, ¿no es cierto? Tenemos esos sistemas de alerta temprana que pueden traducirse toda esa instrumentación, yendo ya a módulos más adelante, puede traducirse en unos sistemas de alerta temprana, pero esos sistemas de alerta temprana, ¿no es cierto?, necesariamente tendrán que ser combinados con sistemas de alerta temprana también para las comunidades, Claro. Sí. para que puedan ellos reaccionar en tiempo que debe ser. Eso es lo que nos está faltando. Ujú. Nos está faltando la comunicación entre las entidades de control, ¿no es cierto?, la empresa minera y la población. La comunidad. Yo creo que, Claro que sí. si hacemos esa trilogía, yo creo que con eso vamos a estar mucho mejor y vamos a estar mucho más informados. Claro que sí. ¿No es cierto? Como se dice, caras vemos, corazones no sabemos. El muro lo vemos, pero en práctica no le sabemos cómo está ejecutado adentro. Pues con todo respeto a los técnicos, la teoría puede decir muchas cosas. Pero, Así es. en ciencia cierta, ¿cómo sabemos cómo está implementado? ¿Cómo? Porque no tiene base firme adentro, no le han cavado. Yo podría asegurar, por ejemplo, cuando se hace con cemento, ¿no? El muro de cemento, podría decir que sí, sabiendo que la zona es sísmica, ¿cómo le podemos garantizar? Allí, por eso, la mayor parte de la ciudadanía, los que viven allí, es la preocupación. O sea, nosotros estamos allí y es la gran preocupación porque todos los escombros que vienen con eso le van, sube y sube, sube y sube. ¿Será que ese escombro van apegándole, lo van compactándole o algún rato no pase nada? Esa es la cuestión ahí, lo que se pregunta. Claro, o sea, en un proyecto pues de esta envergadura, normalmente los diseños que ya están hechos, que en principio son en papel, como se están diciendo, tienen que irse verificando y comprobando, ¿no es cierto?, con la realidad de la ejecución, ¿no es cierto?, de esta presa, pero también pues ahí es donde se necesitan los entes de veedores externos, ¿no? En el diseño decía que luego de eso debe estar revisado por unos terceros, ¿no es cierto?, que deben ser expertos en el área, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo de que se haga este control, ¿no es cierto? Se debe hacer este control porque se está ejecutando, ¿no? Se está ejecutando todavía la obra. Entonces, ni siquiera nosotros, ni la academia, aquí del país, dada la historia de la minería, todavía tenemos inclusive la experiencia para evaluar eso, pero sí basarnos, ¿no es cierto?, en transferencia de tecnología, nuestros hermanos chilenos, hermanos peruanos, ¿no?, que ya la tienen un poquito más, y hacer estos trabajos, pues, de evaluación externa. Creo que es lo mejor, ¿no? Ahora, la presa no debemos concebirla únicamente como el tape. La presa de relaves es todo, incluso los taludes que bordean la Sí, presa. todo, Porque así es. podemos tener un tape excelente, pero si nos falla un talud lateral, eso puede hacer que haya un desbordamiento en la estructura de la Y así es como todos los casos de presas que han habido en el mundo, ¿no?, hechas en Italia, la India, a veces han habido sus problemas, ¿no? Entonces aquí nosotros con esto de aquí somos llamados, bueno, en primer lugar con esto, conocer de qué se trata, ¿no?, el diseño, y luego ver tal vez en qué me tengo que preparar o qué tengo que estudiar, especialmente los que están más inmersos en la parte de control y de toma de decisiones, ¿no? Yo sigo con mi recomendación de que si hacemos un buen diseño y un buen control de construcción, el tema pues de instrumentación, que está bienvenido, esperemos que nunca la utilicemos pues para una alerta. Eso sería una aspiración personal y que creo que debería ser así.
La calidad de la instrumentación actualmente es muy buena, el tema tecnológico ha avanzado mucho y existe ya un tema de economía mucho en sensores de presión que se colocan en el suelo, no solamente medir niveles freáticos, sino presiones, esfuerzos internos. Realmente no sé qué tecnología estén colocando, pero se habla de que ahora es mucho más barato instrumentar. Hace años atrás era muy costoso instrumentar. Ahora con el tema de la base de la tecnología es mucho más económico, ¿sí? Ahora, ¿quién de nosotros se va a preparar en interpretar esos tipos de datos, etcétera? Recuerden que yo les hablaba que tal vez para una presa pequeña, una deformación, asentamiento de 1 centímetro no es nada. Pero ya si la presa creció a 100 metros, 10 centímetros no sean nada, ¿sí? Entonces, todas esas proporciones en escalas, también un tema, por ejemplo, de fragilidad. Ustedes saben, bueno, creo que aquí también un ingeniero estructural, si tenemos que un material es dúctil, puede formarse mucho sin romperse. Si tenemos que un material es frágil, con una pequeña deformación se rompe. Entonces, todas esas características y límites, digamos, que deben estar analizados en la instrumentación, tienen que estar en completo conocimiento de la persona que ve los datos. ¿No? Donde decir, este asentamiento no pasa nada, este asentamiento ya hay problema, ¿no? Esta deformación, este esfuerzo no pasa nada, con este ya hay problema, etcétera, etcétera. Y estas presas se deforman mucho. ¿Por qué? Porque es una masa tan grande que se está rellenando, y se deforma, se va compactando, se va asentando. Se deforma bastante. ¿Sí, hija? Que sí valdría la pena en este espacio aclarar al compañero de esa duda. No sé exactamente. Nosotros como instituto hemos sido parte del sistema constructivo, parte de técnicos que visualizan, no solo nosotros, sino también con profesionales de empresas que siguen o monitorean los relaves. En este caso tenemos empresas peruanas, empresas chilenas, profesionales con bastante experiencia en estos de depósitos de relaves, y hasta el momento de los análisis que se ha hecho de toda la estabilidad de todo el sistema de construcción, se cumplen todos los parámetros técnicos que estamos viendo, y por el momento podemos decir que físicamente las relaveras se encuentran estables, las dos, tanto las del UNI como las de EXA. Eso valdría la pena aclarar. Y qué bueno, que ya vamos bien, ¿no? Qué bueno. Eso se garantiza. De todos modos, yo lo que sí quisiera decir es que es un poco, digamos, arriesgado decir, y bueno, sí, por un lado yo debería hacer el diseño desde un punto de vista de criterio, respetando todas las normas y verificando todos los estudios para que no exista ningún tipo de eventualidad a futuro. Minimizar. Eso se pensaría y eso sería lo más deseable. Y partiendo de ese criterio, yo podría decir que eventualmente yo no necesitaría ningún tipo de equipo para hacer el monitoreo, porque como la relavera en teoría está súper bien diseñada, entonces yo no voy a... Lo ideal es que estén, pero que no los necesitemos Ya, para una pero emergencia. yo pensaría que de todos modos ahora no podemos decir que con todas las externalidades que nosotros tenemos, por ejemplo el cambio climático, pueda yo asegurar que efectivamente una infraestructura pueda ser tal como yo la he visualizado en el diseño. Entonces, por eso es que ahora, en la actualidad, ya con todas estas externalidades que estamos teniendo, es necesariamente importante tener estos instrumentos que van a complementar una fase de seguimiento y de monitoreo para ver si efectivamente lo que yo hice en el diseño efectivamente está sucediendo en la realidad. Sí, exactamente. O sea, hay que diferenciar dos cosas. Que en la etapa constructiva tenemos que ir tomando medidas y afinando los cálculos. Sí, hay que ir midiendo, controlando, verificando las hipótesis, ¿no? Y luego van quedando instrumentación que van hacia la etapa, digamos, de una prevención de riesgos, ¿no es cierto? Ver esfuerzos, ver niveles freáticos, ver desplazamientos que nos lleven hacia una alerta, ¿no es cierto? También. Y un control, ¿no es cierto?, a largo plazo. No, eso toda relavera de esta magnitud va a tener. Lo que yo al final les decía es que lo ideal es que nunca necesitemos, ¿no es cierto?, una alerta de esos equipos, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Van a estar ahí los equipos,
en el tema de los equipos de control pasa algo como lo que pasaban con las viejas estaciones hidrológicas, ¿no? Que captaban el agua, ¿no? Que el técnico tomaba el dato el primero del mes y ponía los datos de los últimos 30 días. O sea, es complicado. Ahora hay la inteligencia artificial que ya ayuda bastante, que puede estar analizando en tiempo real todo lo que les llega, ¿no es cierto? Evitando tal vez la intervención humana, que podría sobrecansarse de ver los datos todos los días, a la espera, ¿no es cierto?, de una alerta, ¿no? Pero esto hay, ¿no? Yo entiendo que las instalaciones, hay la casa de control, todo es como un Eco 911, así súper grande, ¿no? Es bien bonito, bien tecnológico, y lo tiene. Yo lo sé también, lo tiene, la instrumentación está puesta, sí, existe, ¿sí? Aquí hay un tema importante que creo que va a ver con lo que están conversando, con el tema de la altura del dique, ¿no? En el tema de diseño hay que ir haciendo este balance, ¿no es cierto?, de la altura del dique. Aquí se va a mostrar un diagrama, ¿no es cierto?, de diseño de presas, donde está relacionando 4 parámetros, que son la capacidad, el tiempo en años, ¿no es cierto?, el ritmo de elevación y la cota. Esto es muy importante porque conforme va creciendo la relavera, las propiedades pueden ir variando. Sí, pueden ir variando. Como les decía, el ángulo de fricción, entre más esfuerzo, en materiales angulosos puede ir decayendo. Entonces, si ahora con una geometría estamos con 1.8 en factor de seguridad, puede ser que cuando la presa recrezca, ¿no es cierto?, y manteniendo el mismo ángulo de inclinación de talud, y con esta premisa de que el ángulo de fricción puede bajar, y ese punto 1.8 puede volver 1.5. Entonces depende cómo esté programado el diseño. Puede ser que ahora esté así creciendo, y luego vaya a irse inclinando cada vez más, no sé, corrigiendo esos datos, ¿no? Además, la velocidad de llenado es muy importante, ¿no? Se pueden ir tomando decisiones conforme los asentamientos tal vez están dándose muy rápido, algún problema porque el llenado es muy rápido, todo eso tiene que irse controlando. Son problemas operativos. Digamos que la velocidad de llenado está siendo muy rápido y nos está dando un sobreesfuerzo. ¿Qué debemos hacer? En principio, inclusive hasta parar o disminuir la velocidad de llenado. ¿Y dónde está nuestra relavera de emergencia? Porque, claro, o sea, yo puedo disminuir o parar o algo y pues paro la producción. ¿Y dónde está la de emergencia, no? Una es ninguna a veces, ¿no? Entonces son muchas decisiones operativas que se van dando en el desarrollo, ¿no es cierto?, del proceso. ¿Ya? Entonces miren, aquí podemos ver que no hay linealidad a veces. El aumento de cota con la capacidad, bueno, aquí se le ha puesto lineal, el aumento en el año con la capacidad de llenado en una tasa constante, pero como podemos ver, no hay una linealidad a veces con respecto al crecimiento en cota, en volúmenes, inclusive en el tiempo, ¿no es cierto?, el ritmo de elevación. Puede ser que vaya decayendo, o en algunos casos pues se abran más frentes y vaya aumentando, ¿no? Este balance se debe hacer en el tema de diseños. Hablando de métodos constructivos del dique, métodos constructivos adecuados, entonces tendríamos el crecimiento aguas abajo y el crecimiento de eje vertical. Aquí vemos un ejemplo de construcción de dique, de construcción de aguas abajo. Se habla que en estos casos siempre es por etapas, entonces se parte con un dique inicial. Aquí colocamos un núcleo de arcilla, que sería el elemento impermeabilizante, pero pese a tener el núcleo de arcilla, esto se complementa pues con los temas de drenajes, ¿no? Cualquier lloro de agua, infiltración que se pueda tener aquí, se tiene pues un segundo punto que sería el drenaje, ¿no? O sea, no nos podemos quedar con un solo punto, digamos, de aseguramiento de que no se genere nivel freático dentro de la presa, simplemente con una arcilla, inclusive con una membrana, debe tener aquí su drenaje interior. Ya un concepto que yo me he hecho, no conozco en estas presas cómo estarán, pero pues sería ideal, ¿no? Impermeabilización más drenaje en conjunto, ¿no? Sí, también. Bueno, el crecimiento en etapas, pues aquí estos volúmenes yo puedo hacer un
un balance en diseño, primera etapa, un volumen, segunda etapa, un volumen. Bueno, como vamos viendo aquí, el volumen, para lograr esta altura yo necesitaba un volumen de material en la presa pequeñito. Para ya llegar lograr esta altura de acá, ya el volumen ya es considerablemente grande. Y para el último volumen, miren, ya necesito un volumen mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces todas estas, digamos, relaciones de equilibrio deben ser analizadas, digamos. No solamente el balance hídrico, sino el balance de volúmenes con respecto a los espacios en el cubeto y volúmenes en la presa, etcétera, ¿no? Puede ser que eso sea material de préstamo. Entonces yo digo, los primeros años del proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí 10 años, primeros 5 años, no sé, no tengo problema, tengo material de préstamo, hasta aquí. Pero los últimos 5 años, el volumen de material de préstamo necesario va a ser chuta. Entonces, ya desde el año 3, ya tengo que ir solucionando tal vez búsqueda de materiales de préstamo, búsqueda de dónde tal vez me está faltando arcilla, ¿no? Entonces, esto va en el tiempo avanzando y evolucionando, ¿no es cierto? Es una diferencia con las presas convencionales. Aquí yo la tengo que tener completa para darle su uso. Aquí va creciendo y puedo ir tomando soluciones. No sé, pienso tal vez en esta altura puedo hacer esta inclinación, pero con esta altura de acá necesito ya inclinarla más. Es dinámica. Es dinámica, ¿sí? Y ahí viene la etapa constructiva, que sería lo segundo más importante, ¿no? Si ya no está bien construido, nos regresamos, ¿no es cierto?, a las soluciones que di anteriormente. Es que aquí hay una surgencia, inclusive le puedo perforar unos drenes, colocar material al pie y darle tal vez alguna solución, ¿no es cierto? Modificar la geometría de la presa, que siempre hay como ahí hacer algo, ¿no? Aquí tendríamos en etapas, entonces, ¿no es cierto? La presa de arranque sería algo de lo más importante. Ahí es donde nosotros estaríamos pensando en tal vez retirar algo del material, ¿no es cierto?, aquí incompetente, alguna excavación. Hay casos donde yo quiero impermeabilizar y si aquí tengo material drenante, pues generar pantallas impermeables, o sea, cimentar, digamos, la obra, ¿no? Y donde voy a ir creciendo, ¿no? Y aquí tengo mi diseño de drenaje, que en principio era tipo chimenea, drenaje lateral, impermeabilización, pero dado la forma de este crecimiento aguas abajo, luego miren, la forma va cambiando. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Control de granulométrico, control de densidades, control de granulometría también del dren, qué granulometría tiene el dren, la colocación del dren. Actualmente también se protegen los drenes con materiales sintéticos, las características del manto arcilloso, densidad de manto arcilloso, y verificando constantemente con permeámetros de laboratorio, se está cumpliendo los parámetros de diseño, etcétera, etcétera. Le comentaba a alguno de los colegas también que ahora estamos haciendo control de calidad en la fase 3 de los eólicos en Loja, que son empresas españolas, están pidiendo ensayos, ya no solo densidades, placa de carga. Placa de carga, como evaluación rutinaria. Ellos utilizan eso para aeropuertos y aerogeneradores. Entonces, siempre pensar en esto de utilizar la mejor tecnología disponible. No sé, tal vez aquí ya las nuevas metodologías aplican placa de carga, ¿no es cierto? Es un peso a la volqueta, un gato. El ensayo consiste en hacer 2 mediciones. Aplico carga, ¿no es cierto? Y saco un módulo y luego aplico en el mismo punto otra vez la carga, donde cuando al aplicar otra vez la carga, la diferencia de módulos es pequeña, es que ya está con los parámetros que indica la norma, está bien compactado. Si es que yo apliqué con el gato de carga y tengo un módulo y luego vuelvo a aplicar la carga con el gato y me sale un módulo muy distante, quiere decir que se compactó mucho, ¿no es cierto? Quiere decir que no está bien compactado. Entonces miren, las normativas y los temas de control de calidad van variando. Hay equipos pues así como son ensayos más costosos, ¿no? Pero dependiendo de la envergadura de la obra son necesarios. Ellos utilizan eso en aeropuertos, no se quedan en la típica densidad, hacen placa de carga, ¿no? Tienen su normativa, tanta distancia, cuál es el módulo mínimo y cuál es la relación de módulos que deben tener, ¿no? Por ejemplo. Conozco también por Europa que cuando son presas de arena, también utilizan el CPT, ¿no es cierto? Pero tienen unos camiones gigantescos. Entonces ellos van con el camión, es un CPT pesado,
va una varilla y va penetrando. Y penetra toda la presa. Y penetra, va midiendo fricción, va midiendo cortante, va midiendo módulos, hay como hacer sísmica, va midiendo veces, va midiendo todo. ¿Sí? Que claro, si la presa es de escombro, no hay cómo hacer eso, sí. Pero con una presa como las de Chile, que a veces son de arena, ¿no? Sí. Equipos pesados, ¿no? Y así va avanzando la tecnología para un control, digamos, en el tiempo. Entonces va avanzando y se va midiendo y se va recalculando y se va corrigiendo también. Dentro de los métodos constructivos, el dique se debería construir con un material seleccionado, empleando normalmente como material impermeable también en la zona del dique en contacto con los lodos y material drenante en el interior del dique para favorecer el contacto del agua. Nunca quedarnos simplemente con una membrana, o sea, tiene que tener también una zona de drenaje, digamos, secundaria, de fuga, para recolectar cualquier paso, ¿no es cierto?, de agua que se nos haya dado. La estabilidad de la presa depende en gran medida de la distancia a la que se encuentre la balsa de decantación de la presa con respecto al dique, ya que el nivel piezométrico puede variar con él y la distancia de la presa también. Hay efectos también que no se toman en cuenta, pero que alguna vez lo leí, ¿no es cierto?, de que un efecto de viento también podría generar un tema de oleaje, ¿no? A veces los cálculos se hacen en estático, ¿no? El agua en estático, pero cuando ya se pueda tener cierta movilidad, ¿no? El agua puede tener también ya un empuje dinámico, ¿sí? Que se podría dar, ¿no? En casos de mucho viento, digamos, y mucha movilidad. O en el tema de riesgos, ¿qué otro tipo de riesgos podríamos tener ahí? De que, como decía el ingeniero, una cosa es la presa, pero ¿qué tal si la pared lateral de la balsa se desmorona? Un micro tsunami y eso da un efecto de oleaje y todo eso. O sea, son muchas cosas que se podrían analizar. Y también debería estar satisfactorio eso, ¿no? Puede ser un efecto de rebase de la rebase, desbordamientos, que todo debería tomarse en cuenta. Tsunami se puede producir. Todos, también. Podría desprenderse, un lateral, pum. Tsunami. Sí. Se llaman bueno, tiene un nombre específico, ¿no? Se llaman tsunamis especialmente, pero están dentro del grupo de los riesgos geológicos, también ese tipo de efectos que se producen, normalmente se estudian como desprendimientos de rocas o masas de suelos en grandes lagos, que generan estos efectos, ¿no? Claro, Que aquí se pueda... Sí, tienen un nombre específico que no lo recuerdo, pero bueno. Finalmente puede ser un método bastante económico y efectivo si se puede disponer de estéril de mina con granulometría adecuada para una distancia de transporte similar a la que haya en la escombrera para colocarlo en la presa, que es lo normal. Pero se debe tratar este escombro como ¿qué? Como ya un material de construcción. Y es lo que se hace, o sea, la granulometría no es adecuada, pasar por un proceso de trituración para producir un material tipo mejoramiento, no sé, tipo subase, donde controlo granulometrías, etcétera, tal cual un material de construcción, ¿no? Y con los controles de calidad que se deban hacer, ¿no? Controlar grosores de capa a compactar, humedad en la compactación, densidades, como les digo actualmente, módulos, no quedarme solamente con la compactación, porque un material puede estar compacto, pero tener un módulo un poquito deficiente de lo que yo pensaba, ¿no es cierto? Por el tema de deformaciones, etcétera. Aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, en cambio de construcción de presa de eje central, ¿no es cierto? Como les decía aquí, por ejemplo, aquí sí hay un contratalud, digamos, generado para la etapa constructiva del el crecimiento de la presa, pero aquí igual se ha modelado el núcleo de arcilla, igual con su drenaje, ¿no? Entonces, ir construyendo esto, ¿no? Que sea el drenaje del tamaño adecuado, la granulometría, etcétera, ¿sí? Disculpe, una consulta. Mm. Un poco para ir aterrizando conceptos. Es decir, el diseño se lo hace para la altura máxima que podría tener la presa, que podría alcanzar esa presa. Sí, o sea, En función de eso voy haciendo digamos, periodos constructivos y tamaño máximo. Y eventos extremos también. Eventos extremos sísmicos, eventos extremos hidráulicos, climáticos, geológicos, ¿no? Como que hablábamos que pueda desprenderse una parte del talud, ¿no es cierto? Y pueda crear un micro. Ahí tengo otra consulta. Si nosotros hacemos, digamos, este diseño para la altura máxima que podría tener la presa en un tiempo determinado de funcionamiento de esa mina,
¿Cómo voy controlando ya en la parte constructiva? ¿Cómo voy verificando que, por ejemplo, ese dique inicial mantenga las mismas propiedades y las mismas características que las que yo preveí en un diseño inicial? Ya, entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, los datos de diseño, ¿no es cierto? Que son datos, como les decía, son teóricos, ¿no? Que no se trata de que se acerquen a lo más posible a la realidad y con cierta, digamos, holgura, ¿no? Luego, ya que tengamos los materiales, pues ya medir los datos reales. Y esto nos podría llevar a un recálculo. Luego de este recálculo, conforme va evolucionando los estudios, también de modificaciones aquí químicas de los materiales, de gradaciones, ¿no es cierto? Yo podría inclusive hablar de valores residuales o a largo plazo, ¿no? Digamos que los materiales tengan una tendencia a degradarse. Y con eso diseñar, ¿no? O sea que el diseño no es que solamente es el diseño inicial, sino que cada vez que voy haciendo mi etapa voy recalculando y refinando datos. Claro. Sí, es que yo no conozco con qué granometría va a salir, cuán fracturada está la roca en el subsuelo. Bueno, hay perforaciones, pero exactamente luego del proceso de trituración, con qué granometría exactamente va a salir, ¿no? Tengo que ver qué grado de compactación le voy a dar, etcétera. Por eso se hablaba en la parte de diseño de la normativa que al final vamos a terminar con los planos ASBIL. Es decir, esto fue lo diseñado y esto fue lo que quedó. ¿Sí? Por eso la parte constructiva también es muy importante y el control ahí diario. Inclusive hablábamos de ensayos in situ, ¿no? Un ensayo de plano inclinado para ver, realmente tratar de medir ángulos de fricciones en materiales gruesos. Bueno, para materiales ya tamaños gravas, etcétera, sí existen laboratorios que puedan tener, digamos, triaxiales para grandes probetas, que sería algo ideal. Como les digo, también propiedades cíclicas. Hay laboratorios que tienen triaxiales cíclicos, ¿no? Y luego esto de aquí, como les decía, infiltraciones, lluvias, pueden haber migraciones de finos, zonas de acumulamiento de aguas, etcétera, etcétera, que deben ser analizados, o sea, y previstos tal vez en una etapa de análisis y modelamiento hidrogeológico. Profe, entonces, ¿cuál es el periodo de retorno de diseño de esa? Depende de la categoría de la presa. Si es que es de poca importancia, hasta mucha importancia. En las más altas dice el máximo evento sísmico, el máximo tema de tormenta. En las de más riesgo. Y de ahí va bajando, ¿no? Periodos de retornos 100 años, 250 años, 1000 años, así, depende de la importancia. Ahí viene la categoría de la presa, o sea, hay que clasificarla en función de qué, de probabilidades de pérdidas de vidas humanas, de pérdidas económicas, etc. Entonces hay que clasificarla. Es lo mismo que una infraestructura, ¿no? Una casa normal uno la hace para un periodo de retorno tradicional del Código Ecuatoriano. Pero si luego ya tengo el ECU, tengo el hospital, tengo los bomberos, se supone que en un evento extremo pueda fallar, destruirse la casa, pero no esas infraestructuras que son de auxilio. O mucho más allá, tengo una infraestructura donde tengo algo de energía nuclear, etcétera. Eso no, que no falle nunca, ¿no? Entonces, en principio, cuando una infraestructura se diseña para eventos extremos, para las cargas diarias se convierte en un búnker, en algo sobredimensionado, pero ¿cuándo va digamos, a funcionar ese sobredimensionamiento? Cuando venga el evento extremo, ¿sí? Y hay muchos estados de servicio, ¿no? El estado de servicio que nosotros aplicamos para un evento extremo es la seguridad de vida, que la infraestructura se dañe, pero no se rompa, no se dañen las vidas. Por ejemplo, en este edificio, que luego de un sismo, claro, la infraestructura queda fisurada, rótulas plásticas, etcétera, pero se sostenga y nosotros podemos salir. Luego el edificio se lo bota. Lo mismo aquí en esta presa, que luego del sismo no se rompa, quede todavía con factor de seguridad residual, que se recuerdan que era de 1.2, y luego pues ya tengo que ir a reparación. O sea, es 1.2, o sea, después del sismo quedó con algo residual la resistencia, no se rompió, pero no es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué hacerle? Entonces ahí ya es otra cosa, ya es una intervención, una reparación, un reforzamiento, etc. Ahora diseñar una infraestructura para que no falle nunca, eso ya es una mentira. Es una mentira, no siempre va a haber una probabilidad. Lo que queremos es que sea la más baja posible. Aprovechando la presencia de algunos compañeros expertos en algunas áreas, yo quisiera hacer una comparación.
Nosotros, dentro de la parte hidráulica, diseñamos también presas, por ejemplo, para lo que es captación de agua potable, generación hidroeléctrica, pero si comparáramos estas presas de tierra para obras de captación o generación hidroeléctrica versus estas regaderas para el tema de minerías, en la parte del diseño, ¿cuál de las dos sería más compleja? Considerando todos los criterios. Bueno, tal vez. No, simplemente, o sea, es un criterio, ¿no? Como dice la compañera, pues, o sea, las presas de relaves, en este caso de relaves mineros, por supuesto que es una obra, se convierte a perpetuidad, ¿no? Para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo desalojar de ahí el relave que lo coloqué. En cambio, una represa de agua para una hidroeléctrica, pues yo puedo vaciar el agua y si es necesario corregir ciertas fallas que hay en algún momento, pues lo puedo hacer. Si me permite, o sea, técnicamente. Eso es lo que yo no conozco mucho del tema, como es, de presas de agua, pero pues es por sentido común, creería que es así, pero esto en cambio no, porque estoy colocando primeramente un relave que tiene más o menos un promedio de densidad entre 2.6, 2.8. Me refiero al de Mirador. Pero esto con el tiempo pues se va sedimentando. Para ello están los drenes, porque una vez que, o sea, este relave se va filtrando y a través de los drenes van a ir hacia pozas de aguas ácidas para luego ser tratadas. Pero esto va quedándose ahí a perpetuidad. Entonces, o sea, pues no se puede pensar que después de 1000 años voy a desalojarlo, ¿no? Eso va quedando ahí. Ahora que claro, para ello, como decía la compañera, que si algo está bien proyectado, pues no tendría que haber instrumentación, al contrario, que justamente eso es parte del monitoreo. A ver, teóricamente, la de Tundaime está proyectada para 26 años, me parece, para 26 años está. Quiere decir que a los 26 años esta va a estar colmatada. Y ahí entraría un proceso ya de cierre y post-cierre. El cierre y post-cierre, ¿qué quiere decir? Pues que voy a continuar monitoreando esta represa, ¿cierto? ¿Y cómo voy a monitorear? Con la instrumentación que esté colocado en esta represa. Ya sea piezómetros, inclinómetros, puntos de control topográfico, esclerógrafos y una serie más de equipos, como decía, cada vez hay más tecnología, ¿cómo se llama? Sistemas sin sal y bueno, y los que alguna vez inventan. Pero, o sea, la diferencia es tremenda, ¿no? Entre lo que me dice, yo considero eso, entre una represa para represar agua, para generar energía eléctrica o lo que sea, y una represa de una relavera para colocar relaves mineros, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Les está dando diferencias, ¿no?, entre una presa tradicional y esta presa de relaves. En principio, a nivel de servicio, o sea, el diseño van hacia un mismo objetivo. No es porque sea presa de relaves la voy a diseñar más insegura que una presa de agua tradicional. O sea, es un diseño para un mismo nivel de seguridad. Y les daba el caso, ¿no? Si diseño esta casa en Quito, o este edificio en Quito, y lo diseño en Loja este edificio va a tener menos armadura, porque allá es una zona sísmica más baja. ¿Por qué? Porque tiene que tener un mismo nivel de servicio. Entonces el diseño, el objetivo de estas presas es que tengan el mismo nivel de seguridad, ¿no? Pero obviamente estas son más complejas, por todo el tema digamos, minerales o residuos que se depositan Diego, aquí. Usted habló sobre presas para hidroeléctricas, ¿no es cierto? Aguas. Para aguas o para almacenamiento, digamos, ¿sí? porque son dos cosas distintas. La presa de relaves es una cosa, o la presa para acumulación de agua, y la presa hidroeléctrica es la que deja pasar, o sea, no retiene, pero conduce el agua, o sea, no es estática, no se embalsa. Entonces, son dos Sí. criterios Y justo distintos. ayer era la pregunta, ¿cuál debería ser más compleja en el diseño o cuál de estas dos debería considerar? Pero el profesor dijo algo, El nivel de servicio, el que deben llegar, es el mismo. es el El nivel de seguridad es el mismo. nivel de seguridad y servicio. ¿Cuán compleja es una y la otra? Eso sí varía, porque son cosas diferentes.
En temas ambientales, de todo es muy diferente. Inclusive me faltó una etapita en la etapa de análisis estático. Yo les hablé, perdón un ratito, les hablé de la etapa de diseño estático, pseudoestático, ¿no es cierto?, con distintas condiciones, pero me faltó también, al final hay una etapa que falta, la etapa última, que es el análisis en el modelo de cierre. Al final hay que pensar inclusive, cuando ya esto ya se termine ese cierre, ¿cómo va a quedar eso? Entonces ahí en el final les voy a mostrar proyectos donde se dice tal vez aquí voy a generar un bosque, en Europa un pinar con árboles, algunos, si es que la minería no siempre estamos hablando de grados de contaminación iguales, restauración agrícola para el tema de revegetación, de pastizales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese análisis final también se debe hacer, también en estabilidad, ¿no es cierto?, física, y en el tema ambiental, como les decía al principio, que ese era el fundamento, dejar eso como que no existiera, que es lo más difícil. Pero hay una duda. Yo siempre insisto, digo, el que nada debe, nada teme. Uh-huh. Cuando uno hace bien las cosas, debe serlo público. Ahí, cuando algún dirigente, algún alcalde, alguna autoridad que te diga, a ver, no te dejes entrar. O sea, debe ser público. Sí, O bueno, sea, eso ya son temas. El terreno es privado. Pero cuando alguien va, si alguien lo hace correcto, tiene que ser público. Uh-huh. Y yo creo que debe ser así, porque los veedores también deben ser el pueblo. Sí, bueno, ahí hay que recordar una cosa, ¿no? Hay temas que a veces son estratégicos y por no generar conflictos puede haber este recelo en la información, pero entiendo que el Estado, pues, a través de nuestros ministerios, nuestras autoridades, son los que velan por esa seguridad y vemos que así lo están haciendo y están revisando los datos, etcétera. Hay muchas cosas que a veces no se entienden bien y se dan criterios inadecuados y ya son políticas de Estado, digamos, a veces estos temas. Esperemos que se vayan modificando. Yo sí soy partidario de la socialización de los datos y la información, pero yo soy partidario que las decisiones, para eso escogemos, ¿no es cierto?, y tenemos ministerios y personas en esos sitios que lamentablemente son los que nos van a ayudar a tomar esas decisiones. Esperemos que vaya mejorando en futuro la capacidad, el estudio, la capacidad técnica de esas personas para que cada vez nosotros desde abajo nos sintamos más seguros. Sí, esa es la idea. Uh-huh. Aquí está hasta importaciones, claro, pequeñitas, todo. Sería que las saladeras son más complejas porque son dinámicas. Sí. En tema de hidroeléctricas o embalses, nosotros siempre definimos una altura fija, por decirlo, de diseño. Uh-huh. En cambio, este tipo de estructuras siempre van a estar en procesos de crecimiento, dependiendo de la producción, donde la derrame van a ir aumentando. Entonces tienden durante ciertos periodos a presentar crecimiento. Inclusive con las reservas. Yo decía, bueno, voy a explotar 2 millones de metros cúbicos y era esta, pero luego apareció más material. Entonces pueden rediseñarla para que tenga un sobrecrecimiento hasta donde se pueda y luego hacer. Entonces es muy dinámica. Sí. Justamente por eso preguntaba hace un rato, ¿cómo se diseñan estas presas? Si se parte de la altura total que podría alcanzar esta presa, ¿para qué? Para reforzar ese dique inicial, porque al fin y al cabo el dique inicial va a absorber gran parte de todo lo que va a venir hacia no crean que el dique inicial es el que resiste. ¿Cuál es el objetivo del dique inicial? Tener, digamos, un buen cimiento de partida, digamos, de partida. El dique inicial es como la primera piedra, ¿no? Bueno, aquí lo vemos que el dique inicial quedó enterrado, o sea, el aporte de este dique inicial ya es mínimo, ¿sí? Porque si aquí hacemos un tema, bueno, los ingenieros estructurales, un análisis de volcamiento de momentos, pues digamos que aquí tenemos el empuje, aquí estaría trabajando a compresión, y aquí tendría a tender a levantarse, ¿no? Pues entonces aquí ya digamos que el aporte ya es de la estructura completa, ¿no es cierto?, en su zona más gruesa. Entonces este dique inicial, no necesariamente aquí vamos a pensar que el dique inicial es que se está resistiendo, ¿no? Simplemente el dique inicial es el punto de partida, digamos, que va a tener las mejores características, el primer relleno, etcétera. Pero luego que va evolucionando. Si es que es crecimiento, miren, aquí tengo que ir trabajando también en estos espacios
porque se vuelve cimentación también. ¿Sí? Pero no pensemos que el dique inicial, digamos, aquí va a fallar y va a fallar la presa. No es así. El dique es todo. El dique es todo al final. Sí, lo que suele pasar es que el dique inicial se suele construir con los mejores materiales en principio, ¿no? Sí, dependiendo de la posición del mismo. Y especialmente aquí es donde se construye el primer sistema de drenaje, ¿no? Que luego tengo que irlo estirando hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Como en conclusión, cada uno tiene sus particularidades y cada uno... Y depende del diseño, ¿no? En general. Y además, lo que es hidroeléctricas, hay otros parámetros que considerar porque se está llenando, vaciando, Sí. analizar la estabilidad de todos los taludes. Todos los taludes, Además, velocidad de llenado y de vaciado. Así es, y además durará, ojalá para siempre, o hasta cuando se puede explotar el recurso. En cambio acá tiene una muerte. Acá tiene una muerte, sí. Y en la etapa de cierre, no pensemos que va a ser las mismas condiciones tan desfavorables cuando al inicio. Aquí la ventaja es que al principio estamos colocando un relleno hidráulico, mucha agua, y la evolución en el tiempo es que vamos sacando el agua y va quedando sólido. Entonces cuando esto ya esté lleno, aquí yo ya puedo caminar. Entonces aquí, esto que en principio yo lo consideraba como un líquido, ya tiene alguna resistencia, ya resiste algo, ¿no? Es decir que esto con el tiempo, digamos ya en una etapa de cierre va mejorando hasta un cierto punto, no límite, pero es mucho mejor ya cuando está en la etapa de cierre ya sin agua que cuando esto estaba lleno de lodo. O sea, de alguna manera hay un poquito más de mejora. Sí. Sí, y también hay que tomar en cuenta bastante es el tipo de material que se pone dentro de la regadera. Porque una cosa obviamente es todo el sistema constructivo, que obviamente en mi criterio el envase que simplemente es un desglose y algo puede dar estabilidad a los taludes, y ahí se le rellena de agua. Esto tiene que ser un diseño bastante específico por el material que se incorpora dentro, porque recordemos son residuos, son relaves, producto de todo un proceso en donde tiene altas cargas de contaminación, especialmente metales pesados, y eso lo hace un sitio donde estamos incorporando un material altamente problemático que obviamente tiene que estar acorde a todo el diseño por lo que está almacenando. Recordemos que lo que está almacenando no es que es solo tierra, lodo, tiene metales, tiene altísimas concentraciones de metales, es un material bastante ácido. Entonces estamos hablando de que incluso después que decía el cierre, claro, sí, va a quedar más sólido, no se puede ahí terminar, se puede poner así una tipo, entre comillas, rehabilitación vegetal, pero ese mismo hecho de ese material le hace como ya un sitio que me va a representar riesgos durante toda la vida que mantenga eso. Entonces, ese en sí, para mí, en realidad, el problema es lo que estoy poniendo dentro de esas regaderas. Exactamente. El diseño es más complejo aquí porque es multidisciplinario. Estamos hablando del diseño de volúmenes, de la estabilización física, pero va más allá, ¿no? Va más allá. Luego esto de aquí, en función del material que se coloque, o sea, no siempre es contaminante, hay mucho tipo de minería, pero también podemos ir inclusive a residuos hasta radioactivos. O sea hay mucho en el tema de minerales aprovechables. Y en el tema ambiental y en el tema químico, que ya la ingeniera también nos va a ayudar con un módulo, pues también pensar de que en un momento en el tiempo van a comenzar ya la producción pues ya de afluentes ácidos, ¿no? Por la presencia de sulfuros, ¿no? Entonces, esto es un tema multidisciplinario. Yo me estoy concentrando inclusive un poquito más en la parte geotécnica, pero hay mucho de intervención multidisciplinaria aquí para tener esto en el futuro bien, ¿no? Una diapositiva muy atrás del día de ayer les mostraba, por ejemplo, la importancia de aislarlas del oxígeno, del agua, materiales calcáreos, ¿no es cierto? Para que 10, 20, 30 años, 40 años, esta tasa, ¿no es cierto?, de producción de acidez, etcétera, vaya bajando. Les hablaba en un momento que estos son lugares totalmente inertes, la tecnología de creación de suelos que puedan soportar estas características y que hacia arriba generen una capa orgánica donde se tenga vegetación, también se está desarrollando. Es complejo.
pero digamos, llegar hacia ahí es lo que se quiere. Otra cosita a propósito de lo que pasó en Venezuela, en donde se detecta que el tema no es petróleo, sino las tierras raras. Y en todo esto de la minería, y ahí en el cuenco, van a quedar tierras raras. Y eso es más rentable que la misma minería. Sí, en el tema de residuos también hay otro tema, ya eso es tema de minería, o sea, lo que ahora no es rentable, puede ser que en el futuro sea rentable. Después de 100 años se va a utilizar. No se sabe, no se sabe. Esa es la verdadera guerra entre Estados Unidos e Irán. Hay una cuestioncita tal vez también, o sea, para ir cerrando, porque yo creo que estamos, hay mucha diferencia en lo que hablábamos, de la cuestión constructiva de una, ¿cómo es? Un embalse para producir, por decir, energía eléctrica, ¿no? Y generalmente pues, un embalse se lo construye de hormigón armado y una serie de estructuras, que no tiene nada que ver con este tipo de construcciones, que es realmente con materiales de empréstito, generalmente estériles, que son parte de del mismo producto, del mismo minado, que es rocas que no tienen valor económico. Entonces esas rocas estériles o con escaso valor mineral, esas son las que van a ir a ser sometidas a un proceso de trituración para darle un tamaño condicionado a este material, y el cual va a ir siendo colocado en capas, qué sé yo, como se determina en una factibilidad del proyecto, porque todo eso lo determina la factibilidad del proyecto. Desde el inicio, los estudios inician con una factibilidad, el cual, bueno, voy a extraer, qué sé yo, 500 millones de metros cúbicos de mineral, y los cuales, ¿cuánto voy a alojar en esa presa de relaves? Entonces, por eso está determinado la altura, le hablo de la de Tundaime, que conocemos algo más de cerca. El proyecto está proyectado a una altura de 260 metros de altura, ¿sí? Para alojar 400 millones más o menos de metros cúbicos de relave. Eso dice el proyecto, y esa información, eso es pública, lo pueden encontrar, creo, el proyecto, el contrato entre la empresa minera y el Estado ecuatoriano, eso está público, eso lo pueden encontrar, y ahí están esos datos, o sea, no es que no lo estoy inventando yo. Entonces, eso, o sea, para ir cerrando, como digo, entonces, las construcciones totalmente diferentes. Eso me viene un símil, algunos que estamos acá, no sé si allá hay una presa pequeña que está en proceso de cierre, que es la Kimi, no sé si algunos han estado ahí. La Kimi, que está ahora mismo alojado más o menos unos 11 millones de metros cúbicos de relave, donde ustedes ya pueden caminar sobre ella. O sea, no en todo, hasta el agua, pero si cerca uno se puede caminar, porque ya esto ya se sedimentó, ya prácticamente pues tendrá un cierto contenido de humedad, pero ya es muy bajo. No es lo mismo que meterme a Tundaime, que es un pantano, si meto en mi agua, me muero. Pero acá sí, porque poco a poco son materiales, como les decía, que tienen una densidad más o menos entre 2.6 y 2.8, ¿no? Entonces, pero con el tiempo, pues esto se va a ir sedimentando y se va a ir endureciendo, ¿no? Ahora, ¿en qué tiempo? Pues eso ya depende de los volúmenes. Si tenemos en cuenta que ahora mismo se explota en Mirador 60.000 toneladas día de mineral, y esa es equivalente de roca molida, se va depositando en la regadera diariamente, ¿no? Sí, bueno, como vieron en el análisis de estabilidad, todo el relleno del cubeto se modela como líquido, ¿no? Aunque en la etapa constructiva pues va quedando en realidad ya material más sólido en su fondo, pues son, digamos, simplificaciones hacia lo conservador, pues para luego pues tratar de definir este cálculo que sí es más complejo, ¿no? Bueno, diferencia, ¿no? Para terminar esta parte de aquí, el ingeniero me dijo hasta las 12, pero creo que él no lo va a cumplir. A las 12. La presa de crecimiento de eje vertical, como ustedes pueden ver, el volumen de la presa sí nos deja más espacio hacia atrás en el cubeto, ¿no? Nos deja más espacio, en este caso es la que yo suelo recomendar más por nuestra topografía en ciertos sectores, porque me deja más espacio, porque si no la relación entre volumen de lodos y volumen de presa no es tan buena, ¿no? Como aquí, ¿no? Aquí porque le han puesto un
atrás un espacio plano gigantesco, pero no siempre en las topografías montañosas o aquí se cierra así, ¿no? Como en el ejemplo que les di yo. Entonces aquí deja más espacio, ¿no? Deja más espacio. Igual, etapa constructiva, ¿no? Nuestro dique inicial, donde nosotros partimos con nuestro drenaje inicial. Aquí, bueno, es con un relleno hidráulico normal. Los materiales más gruesos quedan aquí, hacia atrás van las lamas, se va decantando y vamos teniendo las aguas claras. Y aquí vamos teniendo un recrecimiento, ¿no es cierto?, sobre el coronamiento, donde esta parte de aquí posiblemente ya no la considero estructural, ¿no? Y así sucesivamente hasta tenerla terminada. Aquí claro que está incompleto porque no se está modelando, digamos, las capas impermeables o tal vez un núcleo de arcilla o tal vez geomembranas que se podrían utilizar para la impermeabilización. Y claro que si aquí tengo pues una cuenca gigantesca, el uso de arcillas, elementos impermeables, además de geotextiles, pues plásticos, no, pues es necesario, no, es necesario. Bueno, nos dice que el... Solo una duda con la que me quedé hace un rato. Si con el pasar del tiempo el material, los relaves propiamente que están dentro de la relavera van perdiendo humedad a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasaría entonces en el caso de la represa de la relavera de Brumadinho? Porque esta relavera ya estaba cerrada cuando se rompió en 2019. A ver, de lo que leí de este caso, pues, en primer lugar ahí hubo un recrecimiento, ¿no? Digamos, estuvo diseñada para tal altura y luego le dieron un poquito más, ¿no? Sí, hay un caso muy interesante ahí que justamente en ese tema de diseño generaron un retranque. Se corrieron con la presa. Y al momento de hacerse ese retranque, el punto de apoyo de la parte superior de la presa pasó hacia material incompetente, digamos. Yo no se siguió tal vez esa linealidad que poco recomendada, ¿no es cierto?, de la presa de crecimiento de aguas arriba, se hizo ese retranque. Y ese retranque como que generó una sobrepresión en un punto, digamos, donde los materiales no eran adecuados y se fue generando esta fractura, ¿no? Esta fractura. Entonces ahí pues realmente dicen que la rotura se dio por muchas situaciones, ¿no? Este recrecimiento con esa falencia, no sé, en la etapa geométrica donde se fue generando ese plano de rotura, más la sismicidad de la zona, como que fue generando este plano cada vez más latente, llevó, ¿no es cierto?, hasta que ya se pierda la estabilidad. Ahora, ¿qué se hace para evitar, digamos, o aumentar la expulsión de agua? Pues justamente estos elementos que se utilizan para decantar más rápido. Estos floculantes, eso es lo que se está utilizando actualmente. Entonces eso hace que en un tiempo muy rápido, pues los materiales se decanten. Y como son materiales de alta densidad, suelen ganar un poquito de resistencia, inclusive mayor a la que yo les decía, porque yo les recomendaba que pongan 13 grados, pero la bibliografía dice que tiene entre 14 y 28 grados el ángulo de fricción. Pero claro, o sea, en el caso que le quieran poner alguna resistencia, pues ya ese material con unos 13 grados, pero que puede ir subiendo con el tiempo. Entonces sí han ido modificándose las tecnologías, y en este caso específico el método de crecimiento de aguas arriba se lo ha eliminado a nivel mundial. Ya no se debe construir con esa metodología donde no se asegura esta continuidad, digamos, del elemento de la presa, ¿no es cierto? Y se forma esta estructura sólida, digamos, con buenas características, ¿no? Digamos que en esa otra metodología se aprovechaba, digamos, la capacidad friccionante que generaba aquí la playa de residuos, donde había materiales más gruesos, pero digamos que era muy marginal, ¿sí? Pero ya esa metodología se ha eliminado y gracias que ya las personas de alguna manera aprenden o las normativas exigen que aprendamos de esos errores. Creo que con una de esas presentaciones también inicié el día de ayer, que también ya la reutilización, aprovechamiento de exploraciones a cielo abierto antiguas,
Este es un caso en Australia, ¿no es cierto?, de un vertido de residuos. Se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, aquí no tengo problemas de estabilidad. No tengo problemas de estabilidad, pero yo sigo preocupándome del subsuelo, de las napas freáticas, ¿no es cierto? Porque sea como sea, así sea esto la misma roca, esta roca está en forma de un macizo rocoso, ¿no es cierto? Con matriz rocosa, discontinuidades, ¿no? Que ya se han lavado esas discontinuidades, no tienen una cierta estabilidad, aunque aquí, pues, al ponerla en contacto con el oxígeno, todo esto ya se va alterando. Pues pese a ello, esto de aquí está triturado, he descubierto caras nuevas, etcétera, etcétera. Hay otros componentes químicos que se han utilizado en los procesos de beneficio, etcétera. Debo recolectar, ¿no es cierto?, todo este líquido, este material, este líquido que va filtrando para darle su tratamiento, ¿no? Y que esto sea, pues, también un depósito amigable, no porque me encontré ahí una excavación, pongámosle ahí cualquier cosa, no, es lo mismo. Lo único que tengo es menos preocupación, o sea, en la parte de estabilidad, porque posiblemente sea una excavación dentro de un macizo rocoso, pero igual tengo que preocuparme de el tratamiento de las aguas, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo esto se va a sedimentar? ¿Qué recubrimiento le voy a dar acá arriba? ¿Qué tipo de suelo va a poder luego aquí generarme vida? ¿Y qué uso le voy a dar a futuro, ¿no?, a este espacio? Obviamente aquí no voy a construir casas, pues en rellenos no compactados ingenierilmente, pues no se ve hacer construcciones, pero tal vez aquí un parque, si es que esto de aquí es un material inerte, digamos, no es muy contaminante, poder aquí volver a dar una capa de suelo orgánico, temas agrícolas, bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es el fin, ¿no? Porque como bien decían, este material aquí, a menos de que ese contenido de metal, digamos, no es beneficioso ahora, sea beneficioso en el futuro, quedará eternamente, ¿sí? Quedará eternamente. Que puede ser, ¿no? Sí. Esto también se hace dentro de las minas, ¿no? Se hacen los rellenos adentro mismo, ¿no? Bueno, comparación de métodos de almacenamiento. Les puedo resumir que el mejor método de almacenamiento, pues, el descartado sería el de aguas arriba, todas las evidencias de rotura, inclusive ya evidencias, digamos, con datos, ¿no?, con vidas perdidas, etcétera, nos dan que la presa de crecimiento de aguas arriba no se la utiliza, la presa de crecimientos aguas abajo es de las mejores junto con la de eje vertical, la de crecimiento de eje central parece en algunos casos ser un poquito más aceptable, inclusive el crecimiento de aguas abajo, ¿sí? Parece que está dando mejores resultados, tal vez el proceso constructivo de ir en un mismo eje, ¿no es cierto?, sobrecompactando los materiales, está dando buenos resultados, ¿no? Bueno, veamos algunas, ¿no? Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de almacenamiento de residuos. Construcción de aguas arriba, ventajas, bajo costo, ritmo de construcción elevado. O sea, ¿por qué se rompieron, no? También inconvenientes, deficiente estabilidad, limitación de altura, riesgo de licuefacción, bajo solicitaciones dinámicas, diques parciales sobre residuos poco consolidados. Y esto fue lo que pasó en el caso de que en ese retranque empezó a conformarse un nuevo dique sobre material, pues, que no era el adecuado. Entonces se generó un sobreesfuerzo y un plano de rotura evidente. Construcción aguas abajo, pues ventajas, facilidad de control en extendido y compactación, facilidad para obtener el grado de compactación deseado en el diseño, facilidad de la implementación del sistema de drenaje. En cambio, inconvenientes, grandes volúmenes, bueno, aquí están hablando de arena, no necesariamente de arena, grandes volúmenes de material de préstamo, elevado costos de construcción, condiciones desfavorables para el talud aguas abajo, al ser cambiante durante la construcción. No resultan ser los más estables. Construcción de eje central, ventajas, se necesita menos volumen de material para su construcción, en comparación con el método de crecimiento de aguas abajo, ritmo de construcción más alto, menores problemas en taludes aguas abajo, inconvenientes, problemas en taludes aguas abajo. Pero en general, está resultando un poquito mejor del crecimiento de aguas abajo según esta bibliografía, ¿sí? Construcciones convencionales como presas de tierras,
diseños de construcciones acorde a los sistemas convencionales de presas de tierras. Para el almacenamiento de agua también se hacen presas de tierra, no tienen que ser todas de cemento, ¿no? Sí hay presas de tierra con núcleos de arcillas, escasos riesgos de licuefacción y vertido libre y temas de costos elevados. Método de descarga con lodos espesados, ¿no? Reduce o elimina la generación de drenaje ácido al evitar la infiltración de efluentes tóxicos o peligrosos al terreno. Este es un punto muy interesante que se debería dar, ¿no? Que al tener ese tema de espesarlo, ¿no? Y sacar el líquido antes, pues se podría controlar bastante, tal vez un tema de generación de efluentes ácidos. Lo dice la orografía, habría que comprobarlo. Restauración simultánea con el vertido, la rotura de la pequeña balsa de decantamiento no es un problema, pues en cuanto pues ya este material ya no generaría una liquefacción, ¿no? Inconvenientes: se necesita grandes áreas, en climas húmedos los lodos pueden resultar incontrolables. Claro, o sea, la idea en principio de estos materiales también es pesados, también que se puedan extender y que el sol también ayude a secarlos, ¿no? Costes elevados debido a los tratamientos del espesado, y en el tema de filtrado pues aún mucho mejor, porque podríamos extender y a este material irlo compactando, ¿no? Hacer un vertido libre. La presentación de la mañana vamos a terminarla con algunos detalles constructivos y hablar un poquito de los drenajes. Sí, alguna bibliografía interesante que, bueno, no se está utilizando mucho. Ahora nos hemos quedado con especificaciones del MOP en tema de un filtro, donde aquí viene la infiltración, y este filtro me ayuda para recolectar el agua y protección del terreno. ¿Qué nos dice que hay en tema de filtros, no? Por ejemplo, colocar estos filtros que se van protegiendo cada uno así, uno a otro, digamos. Digamos que este es el estéril de roca, que sirvió para hacer la presa. Entonces yo luego coloco un material aquí, digamos un poquito menos grueso, que me sirve de filtro, y luego un material aquí un poquito menos grueso, y hasta que hasta llegar a la zona de los estériles, donde aquí tengo, digamos, ya una capa arenosa. Entonces esto hace que de alguna manera la infiltración, digamos, este material más fino me drena, pero me protege que se me acolmate la capa C, y esta me protege que se me acolmate la capa D, y así sucesivamente. Nos hablan de alguna desventaja de este método en cuanto dice que una falla, digamos, de una capa de filtro intermedia me podría causar el colapso de toda la capa filtrante. Pero digamos que todo este espesor es la capa filtrante, solamente que tiene una granulometría seleccionada, ¿no? Donde una capa protege a la otra. Lo mismo lo tenemos aquí, que en este caso pues es un dren horizontal, ¿no? Donde sí se está permitiendo el paso a través de la presa. Más o menos como el modelo que les hice en el slide, que les digo, aquí le puse un drenaje, el punto de baja presión se lleva el agua, y aquí este drenaje está colocado en dos capas, donde la capa de arriba protege, ¿no es cierto?, a la capa de abajo, ¿no? Para ello hay algunos métodos. Los métodos convencionales hablan de la relación entre el D50, D15 o D85 de la granulometría de la capa a proteger con respecto a la granulometría del material drenante que se está colocando, ¿no? Hay algunas bibliografías con respecto a ello, donde nos están dando algunos datos. Por ejemplo, las reglas más importantes nos dicen en cuanto al D15 versus el D85, digamos, este es el del filtro versus el del terreno, que debe ser menor a 5. Nos dice que de esta forma se evita la migración de finos del terreno. Los materiales que constituyen el filtro se deben someter a una cuidadosa distribución granulométrica, y debe ser aproximadamente paralela en la zona correspondiente a los finos. Así las granulometrías deben ir más o menos paralelas. Entonces, si quiero proteger el terreno, debo saber la granulometría del terreno, comparar el D15 con el D85 para dar la granulometría al filtro, para, por ejemplo, evitar este tema de migración de finos. También puedo comparar el D15 del filtro con el D15 del terreno, que nos recomienda que sea mayor a 5. De esta forma se asegura que el filtro posea una permeabilidad suficiente para proteger el terreno. Entonces, que sea permeable, pero que no se acolmate, ¿no? El filtro no debe contener más de 2% en peso de partículas finas tamaños inferiores a la luz de la malla 200,
¿no es cierto? Que actualmente sí, eso es lo que se considera en drenajes viales, ¿no? Especialmente los que están protegidos por geotextil, que sean material gravoso, que no tenga limos ni arenas, ¿no? Entonces, bueno, no solamente hay esa regla, sino que hay muchos autores que recomiendan relaciones granulométricas, pues para tener filtros que eviten la migración de finos y que den buena permeabilidad, ¿no? Aquí nos recomiendan pues tamaños máximos de 38 milímetros en estos filtros. También existen pues los drenes franceses con enrocados, ¿no? Dependiendo pues del caso se podrían utilizar un sinnúmero pues de granulometrías calculadas en función de la cantidad de flujo, ¿no es cierto?, que querramos dar en estos filtros. Aquí vemos más o menos una muestra de la regla, ¿no es cierto?, donde se está aplicando el diseño típico de filtros consecutivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el terreno a ser protegido, pues que es fino, un terreno con finos y limos, y luego pues podemos protegerlo con este filtro 1, que vemos que es más o menos paralelo y cumpliría la regla, ¿no es cierto?, de las relaciones del de 15 de 85 o de 15 de 15, y si quiero proteger este filtro puedo colocar otro filtro, ¿no es cierto?, y otro filtro y otra capa, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, para que se vaya protegiendo una a otra. Y como le digo, esto de aquí, pues normalmente en temas civiles o vialidad poco se lo ve, normalmente se trabaja con temas de material filtrante gravoso, protecciones de geotextiles y una tubería perforada que se ha vuelto ya lo típico, ¿no? Pero aquí donde se manejan filtros de gran volumen, ¿no es cierto?, gran espesor, pues es interesante estas reglas de diseño. Ya, también hay fórmulas para calcular la altura de la zona de drenaje, ¿no? Por ejemplo, aquí en este filtro lateral, ¿cuál es la altura de la zona de drenaje? Por ejemplo, aquí hay una ecuación de coseno y Casagrande, que nos recomendaría en función de las propiedades, ¿no es cierto?, hidrológicas y hidráulicas, cuál sería la altura de esta capa de drenaje, que por ejemplo yo la puse en el slide como una línea, pero debe ser calculada, o sea, cuáles son los tamaños de las partículas, qué protecciones les puedo poner, y finalmente terminamos aquí pues con qué altura pues debe tener esta capa filtrante, también se podría calcular. Ya estamos en temas hidráulicos, también este detalle constructivo interesante donde vemos el dique, vemos aquí la parte de la balsa y aquí vemos una zona importante que es la zona de filtración recolectada. También se debe recolectar el agua de infiltración de esta zona al pie, ¿no es cierto?, de drenaje. También puede haber un relavado por la misma lluvia de todo el material de la presa. Y ese relavado pues va a generar pues también materiales con contaminación y también deben ser suciedad y turbidez, etcétera, y que también debe ser tratado, ¿no es cierto? Cálculos, ¿no es cierto?, según la ley de Darcy, también para ver si flujo es laminar o turbulento. Algún detalle constructivo, ¿no? Donde por ejemplo aquí tenemos ya el uso de tubería, perforaciones en tuberías de mayores a 25 centímetros, grava, arena, ¿no es cierto?, típicos para el eje central, ¿no es cierto?, para la recolección de escorrentía del eje central. Claro que esto debe ser calculado, pues en función de qué caudal quiero recolectar, ¿no? Y se podría estar infiltrando en la parte central, ¿no? Esta es la misma anterior, pero aquí estamos atravesando con este drenaje, ¿no es cierto?, dren de tubería. Un esquema constructivo. Aquí tenemos un esquema constructivo donde luego de la parte geológica geotécnica pues se ha determinado que todo el basamento es permeable, ¿no es cierto? Y aquí pues la típica construcción de un núcleo impermeable que no llega hasta aquí, sino llega hasta el estrato impermeable. Vamos a tener obviamente percolación de fluido hasta la parte permeable dentro de la balsa, pero pues encapsulada para que no pase pues a la parte exterior. Aquí tenemos un detalle constructivo con una solución de capa de geomembrana impermeable, ¿no es cierto?, sobre un núcleo de arcilla, que es lo ideal, ¿no? Colocar siempre la capa de geomembrana sobre una capa arcillosa, no directamente sobre el material granular, es peor objeto de la trituración que son angulosos porque se va a romper, ¿no? Y el detalle del filtro, ¿no es cierto? Entonces, si algo pasa por aquí, va al filtro y acá tenemos arcilla y capa impermeable.
siendo un terreno originalmente permeable y donde no lo queremos contaminar. Si hablamos de contaminantes, lo ideal sería esto. Si hablamos de una presa que contiene agua dulce, no contaminante, pues no habría problema lo de acá, ¿no? Otros detalles constructivos, aquí un esquema de cómo estaría el crecimiento de la presa, ¿no es cierto? Los residuos, como se está haciendo vertidos, aquí la recolección de las aguas claras, ¿no? Esta tubería perforada que va recolectando las aguas claras, las va expulsando por bombeo y que va recreciendo conforme va creciendo la presa, ¿no? En la parte inferior, como les decía, siempre un sistema de subdrenaje y aquí el agua de la recuperación también de subdrenaje, y aquí inclusive sistemas de verificación en el pie de los niveles freáticos delante de la presa, ¿no? Que son muy importantes. Aquí dice que el agua de filtración va a la planta de tratamiento y el agua colectada también va al agua de tratamiento, ¿sí? El agua colectada, que es de aquí, y el agua infiltrada va a la planta de tratamiento, ¿sí? No va a los cauces naturales. Imposible, ¿no? Por aquí, en la parte de instrumentación, ya se irán colocando ya los piezómetros, inclinómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Con eso terminaríamos. ¿Qué preguntas nos pusimos? El crecimiento entre aguas abajo, línea central, aguas arriba, ¿cuál se escogería? Pues totalmente, pues el método de aguas abajo es el más seguro, aunque en esta bibliografía le dan un poquito más de importancia al método de crecimiento de eje central. Le da un poquito menos de problema, dice especialmente el de crecimiento de aguas abajo, como que da más problemas en los taludes aguas abajo. En el de eje central se debe verificar condiciones, temas constructivos, por en cuanto es un dique más delgado, ¿no? En el tema de cálculo, tomar en cuenta la permeabilidad, y en el tema de, pues, de la decantación, pues alejarla mucho más con el tema de la presa, ¿no? Hay que ver los puntos de vertido, también serían interesantes en estos diseños. La otra pregunta, en el balance del agua, ¿no es cierto?, del depósito, ¿qué debe cuantificarse para dimensionar y proteger la estabilidad? Pues aquí pues tenemos en el tema de las decantaciones muchas fórmulas, para precisar pues ensayos de laboratorio, por ejemplo el ensayo de este tanquecito que les decía para el tema de la evaporación, pero sí hay una fórmula por ahí, me parece que era la de Meyer, ¿no?, que nos daba esa evaporación. El ingeniero nos hablaba de otra que también habla de la dirección del viento inclusive. Entonces aquí en el balance hídrico, la evaporación, la decantación, la infiltración en el terreno y el tema del aporte por escorrentía, ¿no? Lo importante para el balance hídrico en el tema del diseño del cubeto, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí creo que, no sé si acabamos muy pronto.